Nos dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 16, verso 15. Hablando Cristo les dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Esto lo escribió Marcos, para que la gente conociera lo que es el mensaje de la predicación del evangelio. Y está en ese libro para que nosotros cada uno nos enteremos de ello. Lo leamos. Cristo mismo dice: escudriñad las escrituras, porque para vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y ahí yo me entero, nos enteramos todos los que estemos interesados en entrar en los cielos, en ser salvos, por medio de esas escrituras. Y confirmando esas escrituras, pues el apóstol Pedro también predica en el capítulo 2 de Hechos, en el verso 38, dice el apóstol Pedro: así que arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Qué significa? Que ahí está declarado por Pedro mismo lo que Cristo les mandó cuando les dijo que fueran a predicar. ¿Cómo es que puede ser la persona salva? Ahí lo acaba de decir el apóstol Pedro, lo vuelvo a repetir. Así que arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. El perdón de los pecados lo vemos ahí, que Pedro lo menciona después de bautizarse, que viene a resultar lo que Cristo dijo en Marcos capítulo 16: ser salvos. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Comparemos el pasaje. ¿Habrá diferencia? No, vamos a encontrar que Pedro cumplió, obedeció lo que Cristo mandó. Y él les está diciendo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Al final dice: para perdón de los pecados. ¿Alguien puede recibir el perdón de pecados sin bautizarse? No, no lo creo. Hay mucha predicación a nuestro alrededor. Y cada predicación que nosotros oigamos que no cumpla con estos requisitos del arrepentimiento, creer, arrepentirse y bautizarse, ese no es el evangelio de Cristo. Ese evangelio es otro evangelio, como Cristo lo dijo ahí en una carta a los Corintios y en la carta a los Gálatas. Pablo lo dice muy claro: si algunos anunciare otro evangelio, significa que hay muchos evangelios más. Y ya lo he dicho anteriormente en este programa, precisamente por eso se le ha puesto el nombre de misterios de Dios, porque son misterios de Dios. No cualquiera conoce estos misterios, solamente la iglesia que Cristo estableció. ¿Quiénes son esos que predican diferente evangelio? Son personas que se hacen llamar cristianos, que aún se hacen llamar siervos de Dios. ¿Pero por qué predican otro evangelio? Porque no conocen estos misterios de Dios. Nunca han sido salvos, nunca han nacido de nuevo. Cristo dice en Juan capítulo 3, verso 3: si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y en el verso 5, ahí mismo en el capítulo 3 de Juan, dice: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, si no nace la persona de nuevo, no es salva. Si no es bautizada, no nació de nuevo. Y si no nació de nuevo, no puede ser siervo de Dios. Dios no lo llamó. ¿Cómo es que Dios llama a sus siervos? En la palabra lo dice, que a través de profecía. Pablo y Bernabé, en el capítulo 13 de Hechos, en los primeros versos, dice cómo el Señor llamó a Pablo y a Bernabé al ministerio. En una carta a Timoteo, Pablo mismo nos describe con detalles cómo Timoteo fue llamado al ministerio. Y ahí dice que a través de profecía. Y si Timoteo fue llamado a través de profecía, también Pedro y Bernabé, fueron llamados a través de profecía, puesto que ahí menciona el Espíritu Santo. Tomemos en cuenta esto: la predicación del evangelio
se encuentra descrita en la misma palabra de Dios para que nosotros la conozcamos. ¿Cómo poder ser salvos? Volvamos al tema, a la escritura. Marcos capítulo 16, versos 15 y 16. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo. ¿Y qué dice enseguida? Mas el que no creyere será condenado. ¿En qué momento la persona es salva? En el momento que se bautice. El que crea y se bautice será salvo, dice ahí. ¿En qué momento la persona queda bajo condenación? En el momento que la persona decide no creer y por lo tanto no se bautiza. ¿Por qué? Porque no cree que Cristo murió en la cruz, que Cristo es el Hijo de Dios, que es como está establecido en la palabra de Dios. Entonces la persona no es salva, queda bajo condenación. ¿Cuál es la decisión de nosotros o cuál sería el resultado? El resultado sería de acuerdo a la decisión de cada uno de nosotros. Cada uno en este mundo tenemos esa oportunidad. Cristo la estableció y nosotros tenemos que decidir. ¿Qué decidimos? Es personal. Cada uno, cada alma en este mundo tenemos que decidir. ¿Salvarnos o condenarnos? ¿Cómo nos salvamos? Creyendo que Cristo fue crucificado. Él tomó ese lugar de condenación para quitar de nosotros esa condenación, para que fuéramos salvos. Él fue sacrificado. Es algo que nosotros podemos darle valor si queremos. Podemos darle valor a lo que dice en Isaías capítulo 52, verso 13 y capítulo 53, los primeros versos del capítulo 53. Ahí nos describe cómo Cristo fue crucificado, cómo fue Él torturado. Para cuando Él llega a la cruz, dice la palabra de Dios que ya Él estaba deshecho. No había parecer en Él, dice en la misma palabra. No se podía identificar si era un ser humano o si era un montón de carne molida, porque es lo que dice la palabra de Dios. Molido fue por nuestros pecados. Ahí mismo lo dice. ¿Tendrá valor para nosotros el sacrificio de Cristo? Debería ser, porque es para nuestra salvación. ¿Qué decidimos? Escudriñemos la palabra de Dios. Isaías capítulo 52, verso 13. Hasta que se termine el capítulo. Y el capítulo 53, desde los primeros versos, no son muchos, son unos 8 versos. Ahí mismo nos describe cómo quedó Cristo para cuando llegó a la cruz. Yo quiero mencionar cuántos evangelios se están predicando ahorita. Cada evangelio es cada denominación. Otra vez, cada evangelio es una denominación. O cada denominación es un evangelio. Y es de los que Pablo habla en Gálatas y en una carta a los Corintios. Otro evangelio diferente. El evangelio católico no puede ser el evangelio que Cristo estableció. No es. Porque bautizan niños. Y en la palabra dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿El que creyere a qué? A la predicación del evangelio. Por lo tanto, un niño no puede bautizarse porque si yo le predico, él no va a entenderme y menos va a creer. El evangelio pentecostés, pues en el evangelio pentecostés a las personas no los bautizan para ser salvos. La persona ahí solamente tiene que recibir a Cristo en su corazón, confesar que es pecador y recibir a Cristo en su corazón, sí. Es todo lo que necesita la persona para ser salvo. El bautismo no es necesario para que sea salvo. Según la doctrina pentecostés, ¿será la doctrina que Cristo estableció? ¿Será la iglesia que Cristo estableció? No. Es otro evangelio también. El bautista, pues también de la misma manera. Hay denominaciones bautistas porque son varias.
con el mismo nombre, bautistas. Hay quienes, bueno, depende de la religión, depende de la creencia establecida, porque repito, son tres o son varias denominaciones bautistas. Está lo que se le llama la iglesia bautista, primera iglesia bautista, otra llamada nomás iglesia bautista, otra llamada, bueno, hay diferentes iglesias independientes bautistas. Y cada cual tiene su concepto referente a la religión y a la predicación. Es diferente, no coincide con lo que Cristo estableció. Para empezar, lleva el nombre de bautista. ¿Por qué bautista? Pues bueno, yo entiendo, no creo, no vayan a creer que es así. Y yo entiendo que se quedaron hasta el sistema de Juan Bautista. Cristo no aparece ahí, aunque mencionan a Cristo. ¿Por qué bautista? Muy sencillo. Es muy sencillo entenderlo. Se quedaron con la doctrina de Juan Bautista y Juan Bautista termina cuando Cristo aparece predicando el evangelio. Entonces, si tomamos en cuenta nosotros esto, ¿coincide con lo que Cristo estableció como iglesia? No, no es la iglesia que Cristo estableció. Es otra iglesia con el concepto diferente del evangelio. No es el evangelio que Cristo estableció, por lo tanto no es la iglesia de Cristo, no es la iglesia que Cristo estableció. Y hay muchas más. Está la iglesia adventista, está la iglesia luterana, está la iglesia de los nazarenos, están las iglesias de Cristo. Y bueno, el asunto aquí es que hay que comparar. Cristo mismo dijo que escudriñábamos las escrituras. Y cuando escudriñamos las escrituras es cuando nosotros nos vamos a dar cuenta si coincide con lo que Cristo estableció o no coincide. Si no coincide, entonces hay que apartarse de ahí. Hay un pasaje allá en el Antiguo Testamento. Dice muy claro así. Y cuando dice la palabra esto, a mí me dice que hay que hacer lo que dice ahí. ¿Quiero escapar de la condenación eterna, del engaño? Ahí dice, escápate como gacela. ¿Qué es escaparse? Huir del peligro. Huir de la condenación eterna. Entonces, ¿huir de qué? De todo sistema religioso. Las religiones las estableció Satanás. Las religiones no las estableció Dios. Dios no estableció, Cristo no estableció ninguna religión. Entonces, ¿queremos ser salvos? Aquí está la regla establecida por Cristo. Cristo dice en Juan capítulo 3, verso 5, tomemos en cuenta este pasaje como punto de referencia. Cuando Cristo dice, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. ¿Qué me está diciendo? Que el que no nazca, el que no se convierta a través del bautismo, eso significa el agua. El que no se convierta a través del bautismo, el que no nazca a través del bautismo de agua, no puede entrar al reino de Dios. ¿Qué se necesita? Bueno, en la palabra misma dice, hablando Pedro, en Hechos capítulo 2, verso 38, Pedro dice, así que arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Arrepentíos. ¿Arrepentirse de qué? Que nos arrepintamos de vivir una vida de pecado. Es una vida fuera de la voluntad de Dios. No la conocíamos. Si no conocíamos la voluntad de Dios, ¿haríamos algo en la vida que agradara a Dios? No. No. Entonces es de lo que tenemos que arrepentirnos. De vivir una vida de pecado fuera de la voluntad de Dios. Arrepentirnos. Y bautizarnos para nacer de nuevo. Y ya naciendo de nuevo, vivir una vida nueva. Allá en el Antiguo Testamento, en Proverbios, dice muy claro. Dice, el que encubre sus pecados, dice, no prosperará. Lo repito, el que encubre sus pecados, no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. El que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. ¿El que confiesa qué? El que confiesa que es un pecador.
y se convierte, se bautiza, alcanza misericordia. ¿Qué es misericordia? La bondad de Dios, la salvación, para empezar. Cristo mismo lo dice: el que crea y sea bautizado será salvo. Marcos capítulo 16 y la mitad del verso 16 es lo que dice ahí. El que crea y sea bautizado será salvo. Para el que me está viendo, para todos los que me están viendo, ya pasaron por esto, comparen. Si te hicieron a ti creer que fuiste salvo, recibiendo a Cristo en tu corazón, te engañaron. Si no fuiste bautizado para ser salvo, si no fuiste bautizado para ser salvo, te engañaron. Toda alma, toda persona en este mundo, para poder ser salvo, tiene que ser bautizado. El bautismo para eso es, para salvación. Sin bautismo no hay salvación. Y repito de nuevo, si a ti te dijeron que recibiendo a Cristo en tu corazón, tú eres nueva criatura, se los digo porque lo he visto, tengo conocimiento de ello. Ese es otro evangelio y no es el evangelio que Cristo estableció. El evangelio establecido por Cristo es donde menciona la salvación al bautizarse. El bautismo es para salvación. El apóstol Pedro mismo lo dice. Refiriéndose el apóstol Pedro por aquello de que quieran una prueba de que el bautismo es para salvación, el apóstol Pedro mismo lo dice. Refiriéndose al medio que Dios usó para salvar a Noé y a su familia, Pedro dice que Dios usó el diluvio, agua, para salvar a Noé y a su familia. Y refiriéndose al agua, Pedro dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Es el apóstol Pedro el que dice eso en su primera carta. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. ¿Qué está diciendo Pedro? ¿Que salva el bautismo o que no salva? Pedro dice. ¿Por qué dice Pedro para empezar? Ahora nos salva. Ahora, el tiempo de gracia, el tiempo que Cristo estableció para que su iglesia se preparara para ser su iglesia. Cristo mismo lo menciona. Entonces, ¿cómo es que se puede ser salvos? A través del bautismo. Yo vuelvo a repetirlo porque esto es nuevo. Esto es nuevo. Yo lo reconozco, yo mismo lo reconozco. Es nuevo, no se oye allá afuera. Juan, el apóstol Juan escribió esto. Palabras de Cristo. Cristo le dice a Nicodemo. En el capítulo 3 de Juan, del libro de Juan, capítulo 3, verso 5. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No hay agua, no hay nuevo nacimiento. No hay agua, no hay perdón de pecados. ¿Quién dice esto? Pedro. Así que arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Se necesita el bautismo? ¿Se necesita el agua? Sí. No hay agua, no hay nuevo nacimiento. No hay agua, no hay bautismo, no hay perdón de pecados. Yo no puedo interpretar esta palabra. No sé cómo le hacen los falsos ministros para interpretarla. Pero aquí yo no veo interpretación. Necesidad de interpretación. Esto es muy claro de entender. ¿Qué necesito yo para ser salvo? Arrepentirme de vivir una vida fuera de la voluntad de Dios. Y bautizarme. Para nacer de nuevo. Para ser hijo de Dios. Y para vivir esa vida que a Dios le agrada. Por eso mencioné lo que dice allá en Proverbios. El que confiesa, el que encubre sus pecados, dice, no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Lo repito. El que encubre sus pecados, no prosperará. ¿Qué significa? Muchos dicen, no, yo no tengo pecado. Yo no le hago mal a nadie. Pues si no has nacido de nuevo, has vivido una vida de pecado. Tú no te has dado cuenta. Tal vez has hecho lo más posible por
ayudar a alguien, por ser bueno en este mundo. Pero eso no te lleva a la salvación. Tenemos una contaminación de pecado. Pecado de desobediencia que Adán cometió y necesitamos arrepentirnos y bautizarnos, convertirnos, así como dice la palabra de Dios, para ser hijo de Dios, para poder entrar al reino de los cielos. Tomemos en cuenta esto. Si hemos escuchado otro evangelio, si hemos recibido otra doctrina, vamos a tomar en cuenta lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo. En una carta a Timoteo, Pablo le escribe y le dice de esta manera: de aquellos que predican diferente, Pablo dice doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios. ¿Por qué doctrinas de demonios? Porque son doctrinas inventadas por hombres. Y vamos a tomar como base qué doctrina tenía el pueblo de Israel cuando Cristo vino. ¿Era buena? ¿Era de Dios? No, ya se habían apartado. En Mateo capítulo 23 ahí lo dice muy claro. Lo pueden leer, confirmar ustedes mismos. Cristo mismo le dice ahí en Mateo capítulo 23 a los fariseos: ustedes han quitado la ley, han quitado la llave del reino de los cielos, pues no entran ustedes ni dejan entrar. Ahí dice a los que están entrando, pero no es así, es a los que quieren entrar. Tomemos en serio la palabra de Dios. Creemos que somos salvos, hay que verificarlo. Si no es como está establecido en la palabra de Dios, la salvación a través del bautismo o haber sido bautizados para ser salvos, nos engañaron. Hay que salir, hay que escapar. Por eso mencioné también lo que dice en el Antiguo Testamento. Esta frase nos dice mucho. ¿A qué se refiere Dios cuando dice escápate como gacela? Huye del peligro, salte, no te pierdas. Escapa del infierno. Sí, lo digo porque Cristo mismo le dijo a los fariseos. Cristo les dijo: ustedes han quitado el mandamiento de Dios para establecer mandamientos de hombres. Como dije ahorita, ¿por qué el pueblo de Israel no recibió a Cristo, no lo aceptaron? ¿Por qué lo rechazaron? Por las doctrinas que habían implantado los maestros de Israel. Esos maestros que habían sido establecidos por Dios para que instruyeran al pueblo de Israel, para que no se apartaran de sus caminos, habían establecido mandamientos que no eran los mandamientos de Dios. Cristo también les dice ahí mismo: ustedes han puesto mandamientos, cargas sobre los hombros de los hombres que ustedes no pueden, no mueven, no quieren mover o no pueden mover ni con un dedo. Así de sencillo. ¿Eran mandamientos duros? Sí, claro que sí. ¿Hasta dónde llegaron? Porque el pueblo de Israel no recibió a Cristo. Por eso, por las enseñanzas falsas, doctrinas de demonios. Y eso también lo menciona Pablo en una carta a Timoteo. Doctrinas de demonios. Amén, gloria a Dios. Entonces, adelante, busquemos la salvación y no se pierdan. Amén. Bueno, pues este tema es la predicación del evangelio. No se les olvide, investiguen. Todos en este mundo tenemos la responsabilidad de salvar nuestra alma. ¿Cómo? Cristo dijo: escudriñando las escrituras. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quién? ¿Para quién es esto? Pues es para todos. ¿Queremos entrar al reino de los cielos? Tenemos que escudriñar las escrituras. Bueno, tomando en cuenta esto, yo quiero mencionar algo muy importante. Este es mi programa. Mi nombre es Ranulfo Esquivel, ministro de Cristo, siervo de Dios, llamado por Dios, establecido por Dios, no por hombres, no. El Señor me llamó. Ustedes lo pueden comprobar. No se dejen engañar. Este misterio establecido por Dios, o este programa llamado Misterios de Dios, también fue establecido por Dios. Yo no lo inventé. Y repito, vamos a comprobarlo.
Este programa está saliendo en el radio, medio de comunicación. Este programa está saliendo en el radio, medio de comunicación, en las 5:40. Es un programa o un radio llamado, lleva por nombre Radio Libertad. Se llama este medio, se llama Radio Libertad, la que llegó para quedarse, así lo llaman. Y ahí es donde estoy saliendo yo todos los viernes de 7 a 8 de la tarde o de la noche. Si quieren verme, ahí voy a estar saliendo, ahí voy a estar anunciando, predicando el evangelio, que es el principal trabajo que tengo que hacer delante de Dios. Esa es mi responsabilidad, predicar el evangelio. Eso es lo que estoy haciendo. Principalmente, cuando ya la persona se convierte, ya las almas se convierten, ahora van a recibir doctrina de Cristo. No como dice Pablo. Acordémonos, Pablo nos advierte acerca de la doctrina de demonios. Ahí está una carta que Pablo le escribe a Timoteo. No doctrina de demonios. Doctrina de demonios es todo lo que hay allá afuera. La doctrina que van a recibir después de convertirse es para que crezcan en conocimiento, según Efesios capítulo 4. Pablo dice, hasta que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios, a la medida de la estatura de un varón perfecto, a la medida de la estatura de Cristo. ¿Sí? ¿Para qué? Pablo dice, para que no seamos ya niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. ¿Cuál todo viento de doctrina? Todo eso que oyen allá afuera. Compárenlo principalmente, y que el Señor los guarde, y primero Dios, hasta pronto. Amén.